En el corazón vibrante de Ciudad Juárez, hay un faro de esperanza y perseverancia que ha iluminado las noches y las vidas de miles de personas durante más de 4 décadas. Este faro es Canal 44, un canal de televisión que a lo largo de sus 44 años de transmisiones ininterrumpidas se ha convertido en un símbolo de la solidaridad y el compromiso social. La historia de Canal 44 no es solo una crónica de tecnología y medios, sino una profunda narración de humanidad. Su fundación está entrelazada con el nombre de don Arnoldo Cavada de la O, un comunicador apasionado que dedicó su vida a usar el poder de la televisión para tender una mano amiga a quienes más lo necesitaban. Don Arnoldo, con una visión que iba más allá de las cámaras y los estudios, buscó dar voz a los olvidados y los marginados, brindándoles esperanza y ayuda en momentos de adversidad. A pesar de los desafíos y la injusticia que enfrentó, al ser apartado de su antiguo lugar de trabajo, junto a su equipo, su espíritu inquebrantable lo llevó a luchar por un nuevo comienzo. Con una determinación feroz, consiguió la concesión para Canal 44, obteniendo el permiso del entonces presidente, José López Portillo. Este logro no solo fue una victoria personal, sino un faro de esperanza para toda una comunidad, que encontró en este canal un refugio y una fuente de apoyo incondicional. Hoy, 44 años después, Canal 44 sigue siendo fiel a su misión original: ayudar al prójimo y defender a los más vulnerables. Sin embargo, también ha evolucionado, adaptándose a los gustos y necesidades de sus televidentes, con una programación diversa que abarca desde noticias hasta entretenimiento. Su impacto se ha extendido más allá de las fronteras de Ciudad Juárez, llevando su mensaje de esperanza y compromiso a otras ciudades como Chihuahua, Mexicali y Tijuana. Este documental celebra no solo la longevidad y la adaptabilidad de Canal 44, sino también el legado perdurable de don Arnoldo Cavada de la O. Es un homenaje a su valentía, a su amor por su comunidad y a la inquebrantable misión de un canal que, durante 44 años, ha sido un testimonio de lo que se puede lograr cuando se pone el corazón en el servicio a los demás. Acompáñenos en un viaje a través de las historias, los desafíos y los triunfos de Canal 44 y descubra cómo un sueño forjado con sacrificio y pasión se convirtió en un pilar de esperanza y ayuda para todos aquellos que lo necesitan. Era el año de 1964. Acababa yo de terminar la escuela, había estudiado comercio. Se llamaba Telereportaje Excelsior. Llegaban las noticias por aeronaves y eran rollos de película de 16 milímetros y ahí venían los datos para que ahí formáramos la noticia. Por ejemplo, nosotros cuando empezamos noticias, cuando yo empecé con el señor Cavada en el 68, pues en lugar de las filmaciones eran fotografías en blanco y negro y después en color. Tenían hasta las 2 de la tarde para poder hacer estas producciones, tanto fuera de noticias como de comerciales. Se llevaban ese material todos los días al Paso, Texas, y traían ese material todos los días a Juárez. Y les llegó a suceder muchas veces que ese material se velaba. Ahí se trabajaba en el Canal 5. El señor Cavada rentaba el tiempo al Canal 5. Después el programa se llamaba Noti5, pero no éramos empleados del Canal 5, ¿verdad? Éramos empleados del señor Cavada. Muy, muy diferentes, con las uñas, como quien dice.
Llegaban los rollos de película, como le digo, con información internacional nada más. Y la local, pues aquí se hacía, pero había que grabar y llevar la película a revelar El Paso. Ya después, con el tiempo, ahí mismo se hizo un laboratorio y ahí ya revelaban la película. Cuando el señor Cavada recibía noticias de la Ciudad de México, todos los días recibía un paquete del noticiero nacional Excelsior. Nos llegaba en película de 16 milímetros y llegaban las notas redactadas de lo que sucedía, de notas a nivel nacional e internacional. Entonces yo lo que hacía era esas mismas redacciones, cambiarlas, pero que dijeran lo mismo, ¿verdad? Y ahí fue donde yo aprendí a redactar. Tenía esta compañía que se llamaba Impulsora Fílmica, donde él trabajaba para hacer un noticiero todos los días. Lo hacía por las noches en el canal 5 en XCJ, que era el canal de Ciudad Juárez en ese momento. Y él en algún momento de su vida visualizó las cosas de una manera distinta y empezó a comprar como si fuera un tiempo comercial ese espacio. Entonces él producía sus noticieros y hacía también la producción de su comercialización. Él vendía el noticiero y él tenía ese espacio, ¿no? Entonces él tenía un equipo de trabajo que eran, creo que alrededor creo que eran como 10 empleados más o menos que tenían, entre ellos pues obviamente Porfirio García, Gonzalo León, Armando Chacón, Leopoldo Beristain. Don Arnoldo le compraba de lunes a viernes 1 hora y media en Canal 5 de Ciudad Juárez, de 10 a 11 y media de la noche, y en la última media hora lo hacía de servicio social y la primera hora de noticias. En esta etapa, se abrieron las puertas del estudio para que la gente pudiera asistir al programa en vivo. Esto permitió que muchas personas se acercaran al señor Cavada en busca de ayuda, ya sea para enfermos, para iniciar negocios, brindando apoyo a muchas personas. Hubo gente que iba a pedir para comprar la cajita de algún niño que se había muerto y no tenían con qué sepultarlo. Le abrió la puerta a un piteco. Me impactó de tal forma que había muy pocos recursos, pero conseguimos apoyos, principalmente de médicos y de hospitales, y lo mandamos incluso a la Ciudad de México o a Torreón, y se le hicieron como media docena de operaciones en sus piernas, ya que el famoso piteco, yo le pido a usted que investigue el nombre y puede usted encontrarlo a él, porque hace poco lo vi, nomás que no recuerdo el nombre ahorita. Se le hicieron como unas 6 u 8 operaciones, pero era un niñito que se arrastraba totalmente por el piso para poderse mover de un sitio a otro, y ahorita lo puede usted ver pues usando aparatos ortopédicos, pero ya sus piernas están derechas porque las tenía totalmente contraídas. Estaba totalmente afectado por la terrible poliomielitis. Al día siguiente llegó otro caso y otro caso y otro caso. Con el tiempo, esto llevó a formalizar el trabajo social que él realizaba. Esta labor le genera un reconocimiento nacional, el Premio Nacional de Periodismo por esta labor humanitaria. Él gana, como por allá de 1979, Premio Nacional de Periodismo. Y se lo entrega este premio directamente el presidente de la República, así se hacía en aquel tiempo. Y se lo entregan por su labor social, que ya hacía en Canal 5. Ir a la Ciudad de México, recoger este premio, regresa a Ciudad Juárez, y cuando regresa a Ciudad Juárez, pues él se va a hacer su noticiero. Cuando llega el dueño de la estación, le dice: si quieres seguir haciendo tu noticiero, tienes que leer esta carta que te estoy entregando, ¿no? Entonces mi padre ve la carta y le dice: no tienes otra opción, o lo haces así o se te acaba tu espacio. Entonces mi padre, pues en ese momento lo que hace es sale a cuadro y empieza a leer la carta, ¿no? Yo, Arnoldo Cavada de Lahón, he ganado el Premio Nacional de Periodismo, pero creo que el premio no me lo merezco yo, se lo debe de merecer, y se queda callado. Y agarra la hoja y a cuadro la rompe.
Dice, no, estoy en desacuerdo con esto que les estoy diciendo. Creo que yo me he esforzado, mi equipo de trabajo le ha dedicado mucho a todo esto y nos lo hemos ganado a mérito. Y pum, en ese momento le cortan la señal. Y ahí empieza una serie de problemáticas dentro de la estación, ¿no? donde él laboraba. Se acabó el noticiero porque don Pedro así no lo hizo saber. Entonces, cuando corrieron al señor Cavada, todos los que laborábamos con él nos fuimos a seguirle. Dice, él es nuestro líder y lealtad, pero a él, no a la otra empresa. Entonces, de allí, al día siguiente, don Pedro puso a otra persona a dar los noticieros. Entonces, al día siguiente, cuando ya estaban dando ellos los noticieros, llegamos nosotros, todos los que trabajamos en Impulsora Fílmica del Norte. Buenas noches y mucho gusto de que estén con nosotros en este Noti5 de la noche del día de hoy, 24 de abril, según lo informó hoy el secretario municipal de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Leopoldo, muy buenas noches. Buenas noches. Por respeto al público, que es lo más respetable que existe en un país democrático, no le interrumpí la nota. Soy Arnoldo Cavada de la O. Vengo con todo el personal de Impulsora Fílmica del Norte a pasar mi programa, el programa que durante 22 años ha estado en el aire en este Canal 5. Este programa, creado por nosotros, particularmente por mí, vengo a solicitarle atentamente me permita el micrófono para pasar el programa como cotidianamente se hace todos los días. ¿Hay algún inconveniente? Estamos aquí en plan, usted lo conoce, de pasar este programa por instrucciones expresas de la gerencia del canal. Y en estos momentos están cortando la imagen y yo le suplico al señor notario público que tomen nota debida de que están cortando la imagen y que pregunte por órdenes y disposiciones de quién. Espéreme un segundito. No estamos fuera del aire. Por favor, Gonzalo. Que regrese la imagen, por favor. Este es un programa del pueblo. Y así le dimos a conocer a la gente esa noche que se nos había terminado el trabajo por esa circunstancia de que se había ganado el Premio Nacional de Periodismo por labor social y todo, y le informamos a la gente a través del mismo medio de la televisión porque no nos habían dado oportunidad de hacerlo. Ya después se hicieron una serie de manifestaciones incluso en la ciudad, ¿verdad?, con apoyo de las colonias y todo. La protesta fue completamente pacífica. Ante la arbitrariedad del dueño de la televisora, don Arnoldo y sus colaboradores consideraron que esa era la única forma de hacer valer sus derechos. Además, de manera desafortunada, habían sufrido el robo de todos sus instrumentos de trabajo, como cámaras y equipos de edición. La gerencia de la estación dio un comunicado a través de otro conductor, describiendo a don Arnoldo y a su equipo con palabras y adjetivos indignos. Nuestro director y uno de los redactores de su canal de televisión fueron agredidos anoche de palabra y de hecho por una turba de individuos encabezados por Arnoldo Cavada de la O, quien desde hace varias semanas ha venido incitando a la violencia a grupos de la periferia y a estudiantes de la localidad. Resultó dañada una cámara de televisión, implicando esto un delito a la Ley General de Vías de Comunicación. Cavada, envalentonado por el grupo de pelafustanes que lo acompañaba, irrumpió nuestros estudios y dando claras muestras de su trastorno psicopatológico. Las autoridades municipales, a través de la Policía Preventiva, tienen la obligación de proporcionar la protección necesaria a quienes se dedican a trabajar honestamente en una institución que, justo es decirlo, cometió el error en alguna ocasión de concesionar un noticiero a un individuo megalómano que día a día desbarra y despotrica con base en lamentable tergiversación de los valores morales. Para terminar con este enojoso asunto, deseamos informar que Arnoldo Cavada de la O hace varios días denunció ante la Inspección General de Policía y Policía Judicial del Estado el robo de varios aparatos para la edición y grabación de programas de televisión en uno de sus últimos noticieros,
indicó ladinamente que él o los autores del robo eran personas que sabían perfectamente el manejo de los aparatos, señalando además que alguien tenía el propósito de perjudicarlo para que no continuara su mencionado noticiero. Y empezamos a solicitar pues un tiempo en televisión. Margarita López Portillo, que era directora de RTC, nos da el tiempo oficial del gobierno a don Arnoldo Cavada de la O y al noticiero en Canal 5, y era 1 hora y media sin comerciales. Pero ahí duramos 1 mes y medio. Después finalmente argumentó el equipo de abogados de don Pedro que se sobrecalentaba el transmisor y nos fueron retirando del Canal 5. Mi papá logra mantenerse en el Canal 5, pero por ser tiempo oficial no se podía comercializar, no podía meter comerciales, entonces no había una forma de generar ingreso. Por lo mismo, no puede mi papá sostener el manejo. De todas maneras, se apoyó de mucha gente y muchos compañeros de trabajo de aquella época, entre ellos don Armando Chacón, que todavía está aquí con nosotros. Fue una época bastante dura. Fueron 10 meses de lucha en los que tuvimos que salir a la calle a solicitar el apoyo de la comunidad. No cobrar un sueldo por una buena temporada para seguir tratando de mantener el noticiero. Eso poco a poco se fue volviendo una causa social y mucha gente empezó a apoyar a mi papá. O sea, empleados, organizaciones, instituciones educativas, la OACJ en particular recuerdo que apoyó mucho el arranque de lo que todavía no sabíamos que era iba a ser el Canal 44, sino el arranque de mi padre como un independiente. Cuando sucede eso, se le abren las puertas a mi padre en el Canal 14 del Paso, Texas, el KCIK se llamaba el entonces Canal 14, del señor Alex Blomert y Pete Warren. Ellos dos, los ingenieros, le dan cabida a mi padre en el Paso, Texas, y ahí es cuando mis hermanos y yo nos integramos a trabajar con mi papá. Estábamos chavos y estábamos en la universidad y estábamos en las escuelas todavía. Pero cuando sucede esto, nosotros nos damos a la tarea de volvernos los operadores de mi papá. Entonces, ahí mis hermanos y yo nos fuimos al Canal 14 en El Paso, y ahí es donde aprendemos a producir televisión. Fueron dos ingenieros que nos mostraron de la A a la Z cómo era que se tenía que producir la televisión, desde iluminar, setear, los micrófonos, cómo operar una cabina de producción, un control maestro, las máquinas, los switchers, tituladoras, en fin. Fue un curso intensivo, nos aventamos como 1 año en el Canal 14 y nos llevábamos algunos conductores aquí de Ciudad Juárez. Nos teníamos que ir en la mañana, muy tempranito, mi hermano Sergio, tu servidor, y pasábamos por el conductor. Pasábamos por él y nunca estaba listo, siempre nos decía, ahí voy, lo despertábamos, se metía a bañar y salía como a los 10 minutos. Y ahí vamos a gorro hasta la Stanton, por ahí arriba, más o menos cerca de UTEP, y llegamos siempre corriendo para hacer la transmisión. A Luis Arnoldo, mi hermano mayor, también le tocó una temporada de este manejo del programa en El Paso. Casi siempre íbamos dos, íbamos o Luis y yo, o Sergio y yo, o Luis y Sergio. O sea, como que nos rolábamos entre los 3 hermanos porque éramos los más grandes que ya manejábamos. Pero eso pasaba, que a veces llegábamos tarde y tenían que meter rellenos allá en el Canal 14 y nos ponían unas regañadas tremendas. Pues la verdad es que había muy poquitos televidentes, se necesitaban unas antenas especiales que eran redondas para poder recibir la señal. Pero en aquel tiempo las televisiones pues tenías que ponerle la U y luego te brincabas al canal 2, 3, 4, hasta el canal 13, ¿no? Ya cuando querías del 14 al canal 69, tenías que irte al U y cambiarle uno por uno. Entonces, la factibilidad, la posibilidad de que lo vieran, pues era muy poquita, pero bueno. En el proceso se va mucho tiempo, yo creo que cerca de 1 año,
Y un día llega con mi madre muy triste, muy derrotado es la palabra. Y mi madre sale y se pone a platicar con él y lo agarra de la mano, ¿no? Dice, ¿qué pasa? No, dice, esto no va a funcionar, esto no va a dar. Me siento atrapado, me siento acorralado, siento que esto no se va a dar. Y le dice a mi madre, ¿cuál es su más grande anhelo? Sí, porque estaba muy desesperado. Pues fíjese, tener un canal, ¿cómo la ve? Y luego, ¿por qué no? Pues esos permisos los dan solo en México. El dinero, son un montón de dinero, Marta. ¿Y luego qué? Yo le dije, pues nos hipoteca a mí, a mis hijos, a los carritos chocadores que acababa de comprar. Eso le dije, yo ya había empezado con 2 jueguitos en el parque, con 3. ¿Se le hace muy fácil? Pues no se le haga. No, es muy difícil. Tengo que ir a la Secretaría de Comunicaciones a México. Tendría que hablar con el presidente de la República. Y luego le dice, ¿por qué no se va? Le entregó hace unos meses o hace un año su Premio Nacional de Periodismo. Claro que lo pueden ubicar. Vaya a hacer la lucha. Yo aquí lo apoyo. Yo lo apoyo con la familia, yo lo apoyo con lo que se puede hacer. Mi madre tenía en ese momento, tiene un negocio pequeño y se empezaron a apoyar de esa manera, ¿no? Yo escuchaba obviamente las pláticas entre mi papá y mi mamá y además de la angustia, porque no solamente era pues el conseguir la concesión, sino el conseguir el recurso. No lo teníamos, no lo tenía mi papá. Pues nunca se rindió y la expectativa que yo tenía es que él iba a sacar adelante su proyecto, porque era un hombre que se proponía algo y lo hacía. Y desde muy chico él nos decía a mis hermanos y a mí, si vas a empezar algo, termínalo. Que sea de la A a la Z, no empieces algo y lo dejes a medias. Y él con su ejemplo nos mostraba eso. Entonces, pues sí, yo tenía la expectativa de que él iba a lograr su objetivo, iba a lograr su sueño. Mi padre se va a la Ciudad de México, dura, hasta donde yo tengo entendido, cerca de un año ahí haciendo antesala en Los Pinos, esperando una cita con el presidente de aquel entonces, José López Portillo. Y pues al principio, pues yo recuerdo sus pláticas entre mi padre y mi madre. Llegaba a un hotel bien, había buenas comidas, había todo esto. Se iba y se estaba por lapsos de 2, 3 semanas en la Ciudad de México. Regresaba aquí a Juárez, estaba una semana aquí, se volvía a ir. Total de que todo, pues obviamente los pocos recursos que se tenían guardados y los pocos recursos que iban saliendo del negocio de mi madre se fueron consumiendo, se fueron acabando. Ya al final estaba en una habitación ahí de hospedaje muy sencilla en la Ciudad de México, ahí por el centro de la Ciudad de México. Y sale de ahí ya muy triste, muy decepcionado, muy derrotado es la palabra, ¿no? Y para esto él se había asesorado con un muy buen amigo que también en paz descanse. Él era abogado, don Mario Anguiano. Él ejercía en la Ciudad de México y le dice, mira Arnoldo, si el presidente te va a dedicar un tiempo, te va a dar una entrevista, el presidente no te va a dedicar arriba de 3, máximo 5 minutos. Tú necesitas en una cuartilla explicarle cuál es tu situación, cuál es tu problema, cómo se la vienes a exponer, de qué manera la puedes resolver y cómo te puede ayudar. Total de que le narra, ¿no? Señor presidente, su servidor y 6 familias nos quedamos sin trabajo y le estoy solicitando de la manera más atenta una fuente de trabajo como un canal de televisión para Ciudad Juárez. Atentamente, Arnoldo Cavada. Ya muy decepcionado, muy derrotado, porque pues al principio ya lo veían muy bien ahí en Los Pinos, lo ubicaron quién era. Pero imagínate después de estar un año haciendo antesala ahí, desde la mañana hasta que cerraban,
pues ya lo veían como alguien pues no deseable, por muy determinado y muy constante que él fuera, pues ya era una persona incómoda ahí, ¿no? Él cuenta que era un martes, un miércoles, creo que era un martes. Sale él con su folder, con su carta de ahí de Los Pinos, volviendo al tema, y cuando va saliendo se percata que vienen corriendo los del Estado Mayor Presidencial y viene el coche del presidente. Por ende, él entiende que el presidente viene dentro del coche. Irónicamente, o increíblemente, o mágicamente, o las coincidencias de la vida, se para a unos metros de donde él está, el auto, y se baja el presidente. En ese entonces, López Portillo. Pues mi padre lo ve y su reacción automática es lanzarse hacia él con el folder, con el problema que traía, después de estarlo buscando casi un año. Cuando se está acercando, uno de los pues, personal del Estado Mayor Presidencial lo agarra y le da un golpe y lo dobla, lo hace que se caiga, ¿no? Pues obviamente estaban protegiendo al presidente, no entendían qué estaba sucediendo, eran situaciones distintas. Y lo único que hace mi padre es que se cae al suelo y lo único que hace es levantar el sobre apuntándoselo al presidente. Entonces el presidente se percata todo esto, lo rodean y el presidente, a ver, tranquilos, ¿qué está pasando? No. Le dice, por favor, señor, tome esta carta, necesito que la vea. Y el presidente lo ve y le dice, a ver, tranquilo, hombre, que te reincorpores y claro, te atiendo, te recibo. Cuando lo recibe, le explica a mi padre que hacía un año atrás le había entregado el Premio Nacional de Periodismo, había ganado el premio. Cuando regresa a Juárez se le da esta problemática y pasa esto, ¿no? Le platicó su sueño, su emoción, lo que hacía en el canal de televisión, cuál era lo fundamental que era el servicio social. Y el presidente se casó con la idea de mi padre. El presidente le dice, pues él explica, le dice, bueno, sí te lo doy, Cavada. Entonces mi padre le pide al presidente que la carta que él está otorgando, dice, fírmemela aquí, presidente, porque no me va a creer nadie. Y yo se la llevo al secretario de Comunicaciones y Transportes. Entonces, el presidente le dice, ¿cómo eres desconfiado, Cavada? Pues cómo no, le firma y le dice, le pone ahí, trátamelo para acuerdo, al secretario de entonces de Comunicaciones y Transportes. Mi padre intenta ir a visitar al secretario de Comunicaciones y Transportes, no lo recibe. Y al día siguiente regresa. Y así lo intenta durante los siguientes 5 o 6 días. No lo recibe ninguno de estos días. Lo que hace mi padre, se acerca con la secretaria de este personaje de comunicaciones, que pide el sobre que él llevaba o la carta que él llevaba, la toma y se retira. Y se regresa a la presidencia, porque el presidente, o a Los Pinos, porque el presidente le había solicitado que regresara para que le dijera qué había sucedido. Cuando llega a la presidencia, le dan la cita muy rápido, dice que le espera un par de horas y lo vuelve a recibir el presidente. Le dice, me da gusto que hayas regresado, me traes buenas noticias. El señor secretario no me recibió, no me atendió, pero esta carta que usted me firmó y esta firma me la llevo en el corazón. Se pegó muy fuerte en el pecho don Arnoldo, lo tengo bien grabado. Como era López Portillo muy impetuoso, se dice, sí, Cava, miradme un favor, Cava, vete y déjale la carta si quieres al portero de la secretaría, te van a atender. Gracias, presidente, se lleva su carta y se va. Pues cuando mi papá llega a la secretaría, ya está el secretario esperándole y todo el mundo. Nos dice el ingeniero, tengo instrucciones del presidente López Portillo de otorgarles un canal de televisión. Y don Arnoldo ahí con el ingeniero Díaz de León le comenta qué canal podría ser. Entonces le dice el ingeniero Díaz de León, que era director de normas y concesiones, puede ser el 56, el 44 o el 32. Pues mi señor padre en ese momento tenía 44 años de vida y dijo, me gustaría que fuera el canal 44. Y así nació el canal 44 de Ciudad Juárez. Y en 9 meses el canal 44 se le otorga la concesión y nosotros nos dimos a la tarea
de empezar a buscar un transmisor viejito, un transmisor que nos vendieron usado en Connecticut, que tenía unos clistrones que se nos quemaban con los voltajes de confusión aquí en México. En fin, así empezó, pero empezó una aventura maravillosa. Así, a pesar de los innumerables obstáculos, el 4 de diciembre de 1979 se da un emocionante paso hacia la instalación de la antena y el transmisor del próximo Canal 44 en el Cerro del Indio. Para este momento histórico, en un acto de cariño, se rinde homenaje a la señora Dolores Heredia, leyenda de la radio y la televisión de Ciudad Juárez, quien hace el honor de quitar el primer obstáculo del camino de esta brecha. Este día, este 4 de diciembre de 1979, queremos ofrecerle a usted, todos los que trabajamos en una empresa que se truncó transitoriamente por motivos ampliamente conocidos, queremos ofrecerle como un acto de cariño, como un acto ganado por usted en la lucha permanente de la vida. Usted que durante tantos años, durante tantos y tantos años ha estado pendiente de lo que es un medio de comunicación masiva como es la televisión. Su servidor, su ahijado, como lo somos todos, estamos aquí en este cerro, al pie de este cerro, para abrir la primera brecha. Dice unas palabras, no sé si son de un poema o de una canción, que no hay camino que se hace camino al andar. ¿Qué puedo decirles ante toda esa alabanza que yo no merezco? Estuvo en mí que verlos como si fueran mis hijos. Durante 38 años, muchos ya no viven, muchos se han retirado y me enorgullezco de haber sido una empleada fiel hasta el último momento en mi último empleo. ¿Y qué puedo decir más? Es enternecedor y sobre todo a mi edad, ya en el invierno de la vida, ¿qué puedo decir yo más? Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Tampoco debemos olvidar rendir homenaje al esfuerzo incansable de los trabajadores leales a esta causa, y también a quienes pusieron su sudor y corazón en la realización de este edificio en el Cerro del Indio, que llevará una señal de esperanza y conexión para miles de personas. Y a veces nos preguntamos, ¿qué es más difícil? ¿Dominar los elementos de la naturaleza o conquistar la confianza del hombre? Creemos que hemos logrado ambas cosas, porque quede establecido, los créditos llegaron. Obvio es decir que se tocaron muchas puertas. Gracias por las que se cerraron. Gracias por las que se abrieron. Porque las puertas de este canal, sin distinción de ninguna naturaleza, estarán abiertas para todos. Hace un año, en este día, después de 365 días, nos sentíamos que estábamos en un hoyo, más que todo moral. Después de transcurrir ese tiempo, nos encontramos, creo yo, en la cima, a muchos metros de altura espiritual, moral. Y aquí está afortunadamente un grupo que en esos primeros días de hace un año nos tendió la mano en una forma desinteresada. Eso me obliga a hacer una reflexión. Si bien es cierto el subir, el escalar, el llegar a este lugar
en forma material es difícil y muy peligroso. Yo creo que es más difícil y también más peligroso el iniciar una labor tan importante, el iniciar un trabajo tan fructífero como el que han hecho don Arnoldo Cavada, y asimismo, como para escalar, para subir, para llegar hasta aquí, se requirió esfuerzo, se requirió espera, se requirió poner los medios necesarios para llegar. Eso ha sucedido para poder conseguir, eso se ha presentado para poder llegar a este momento. Precisamente a 365 días podemos constatar que se ha trabajado con ahínco, con esfuerzo, con capacidad, y que se han corrido muchos riesgos, demasiados podríamos considerar, pero que todos ellos han sido mesurados y han sido sopesados adecuadamente para conseguir que el Canal 44, del cual estará al frente don Arnoldo Cavada y todo su grupo de trabajo, será un canal eminentemente social. Por ello es que nuestra universidad, el grupo de funcionarios que en esta ocasión nos encontramos presentes compartiendo la visita con nuestros buenos amigos de la empresa Serfín, nos honramos en acompañarlos precisamente a un año de haberse iniciado el problema, y nos encontramos totalmente satisfechos de ser testigos fieles de lo que se ha hecho, y lo que se está haciendo es fructífero. Que vamos a seguir cerca de usted. Estamos seguros de que este extraordinario equipo, que lo vemos como una verdadera maravilla electrónica, va a dar el rendimiento necesario, pero sobre todo contamos con lo más importante, con un fabuloso equipo humano. Ese equipo humano es incansable, es de lucha, es un equipo que ya dio la prueba. Ahora no vamos a sufrir buscando un lugar donde trabajar. Ahora lo que tenemos que hacer es trabajar en un lugar que ya tenemos. En consecuencia, amigos, yo los saludo con todo mi mayor afecto desde la cúspide de esta montaña, que es la montaña de ustedes, es la montaña de la frontera, desde la cúspide del Cerro del Indio, del Cerro del 44. Y bueno, pues yo me acuerdo mucho de esos viajes al cerro, acompañando a mi padre, con angustia, con miedo, porque la verdad estaba muy feo, estaban los divisaderos ahí. Pero ya después nos acostumbramos, porque parte de mi trabajo era ir todos los días ahí cuando tenía 14, 15 años, ya trabajando en la empresa. Pero bueno, pues yo recuerdo eso con mucho cariño, porque literalmente arriesgaban la vida para subir, y luego pues ver que eso se transmitía en una pantalla era una gran satisfacción. Y el Cerro del Indio se le llamó así porque mi tío, el hermano mayor de mi papá, Manuel Cavada de la O, paz descanse, fue el que construyó todo el camino para hacer el Cerro del Indio. Que hay una anécdota muy interesante. No sabían por dónde hacer el camino y se les ocurrió una idea. Esto es algo que siempre lo he escuchado yo a lo largo de la historia de mi familia. No sé cómo hicieron, pero subieron un burro hasta la parte donde iban a construir la parte esta donde iba a estar la explanada del transmisor, o la caseta del transmisor. Soltaron al burro y el burro empezó a bajar, y por donde iba bajando el burro iban marcando con cal. Ahora sé que los burros, cuando bajan o suben una montaña, siempre buscan una colina o una ladera por donde es la parte más fácil y más sencilla. Entonces así fue como construyeron este camino. Total de que en honor a mi tío Manuel le pusieron el Cerro del Indio, porque así lo hacían llamar. Yo me llamo Manuel Alejandro, por honor a mi tío.
Un 16 de octubre de 1980 se enciende por primera vez Canal 44. Estaba yo en casa con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, con algunos de ellos, y suena el teléfono y le informa el ingeniero: señor Cavada, acabamos de prender el transmisor, ya estamos al aire. Y yo recuerdo perfectamente como si fuera ahorita. Se acercó mi padre muy emocionado, prendió la televisión y yo me acuerdo que vi la señal de una cámara que estaba tomando el horizonte de Ciudad Juárez y El Paso. Y mi madre empezó a aplaudir, se abrazaron, lloraron. Nosotros, los hijos que estábamos, empezamos a saltar. Era una experiencia que te la estoy narrando, pero no te la puedo explicar emocionalmente. Esa es la verdad. Así, en medio de la adversidad, un nuevo capítulo comienza. Don Arnoldo tiene la oportunidad de ayudar a más personas y de expandir su labor social y seguir siendo el vínculo entre la necesidad y la esperanza. Su nuevo canal no solo será un medio de comunicación, será un espacio donde la solidaridad florecerá y donde cada historia compartida será un recordatorio de que juntos podemos hacer la diferencia. En el siguiente capítulo, nace un canal con alma electrónica. Los retos de iniciar un proyecto sin recursos pero con una gran pasión. Los primeros programas y los primeros ídolos.